la camarera advirtió al multimillonario que no entrara en el coche, después de oír a los guardias hablar en alemán. Y si la persona que te sirve el café supiera más sobre tu vida que las personas en las que más confías. Helen Garrett llevaba 23 años sirviendo mesas en Murphy's Diner y había desarrollado un oído especial para los problemas. Aquella mañana, de martes de octubre, cuando los coches negros se detuvieron frente a su ventana, notó algo que le hizo temblar las manos mientras servía el café. El hombre del traje caro parecía cansado, más viejo que sus 42 años, con arrugas de preocupación que delataban noches de insomnio. Pero no fue él quien le llamó la atención. Fueron los dos hombres que le flanqueaban, hablando en voz baja en alemán, pensando que nadie les entendería. El difunto marido de Helen le había enseñado el idioma durante sus viajes por Europa, y lo que oyó le heló la sangre. No estaban protegiendo a este hombre. Estaban planeando algo que lo destruiría. Mientras se acercaba a su mesa, con manos temblorosas, Helen se enfrentó a una decisión que lo cambiaría todo. ¿Desde dónde vas a ver el partido esta noche? La hora punta de la mañana, en Murphy's Diner, solía traer caras conocidas. Obreros de la construcción tomando café antes del amanecer. Parejas de ancianos compartiendo su tradición de los martes de tortitas y conversación. Helen los conocía a todos por su nombre. Recordaba cómo les gustaban los huevos y les preguntaba por sus nietos. Era el tipo de lugar donde los desconocidos se convertían en clientes habituales y los clientes habituales se convertían en familia. Pero estos tres hombres no pertenecían a ese mundo. El del centro, claramente el líder, tenía unos ojos amables que le recordaban a Helen a su propio hijo. Se llamaba David Chen, aunque ella no lo sabría hasta más tarde. Había amasado una fortuna en el sector tecnológico, partiendo de cero después de que sus padres emigraran de Taiwán. A los 42 años, había perdido recientemente a su esposa a causa del cáncer, y el dolor pesaba sobre sus hombros como un viejo abrigo que no podía quitarse. Su empresa valía miles de millones, pero sentado en esa cabina de vinilo, parecía cualquier otro hombre que llevaba demasiado peso. Los dos guardias lo flanqueaban con precisión militar. Cluse, el mayor, con las sienes canosas, no dejaba de mirar su reloj. Su compañero más joven, Fron, tenía unos fríos ojos azules que barrían constantemente el restaurante. Hacían los pedidos en inglés, con un acento apenas perceptible, pero cuando creían que nadie les escuchaba, cambiaban al alemán. Helen les rellenó las tazas de café, ocultando con su sonrisa de camarera una creciente inquietud. Había aprendido alemán de su difunto marido, Robert, durante sus viajes de aniversario a Baviera. A él le fascinaba el idioma, la cultura y la historia. Esos preciosos recuerdos ahora le servían para algo inesperado, ya que le permitían captar fragmentos de la conversación de los guardias. Nachdem Mittagessen Klaus murmuró mientras removía el azúcar en su café. Después de comer, el coche estará listo. France asintió con la cabeza, mirando a David, que estaba absorto leyendo correos electrónicos en su teléfono, ajeno a la planificación que se estaba llevando a cabo a pocos centímetros de él. El corazón de Helen se aceleró al unir las piezas de sus palabras. Algo sobre el momento oportuno, sobre hacer que pareciera natural, sobre asegurarse de que no hubiera testigos. La forma en que Klaus enfatizó, sin testigos, le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de octubre que sacudía las ventanas del restaurante. David levantó la vista cuando ella se acercó con la cafetera de nuevo y le dedicó una sonrisa genuinamente agradecida. «Gracias», dijo en voz baja. «Esto es justo lo que necesitaba hoy».
Su amabilidad tomó la decisión por ella. Fuera lo que esos hombres estuvieran planeando, este hombre decente merecía una advertencia. La mente de Helen se aceleró mientras observaba ya a los tres hombres terminar su desayuno. David había sido muy educado. Incluso le preguntó por el instituto local cuando vio el orgulloso pin de abuela que llevaba. Mencionó que tenía un programa de becas para estudiantes interesados en la tecnología, y sus ojos se iluminaron cuando habló de dar a los niños oportunidades que sus padres nunca tuvieron. Todo en él irradiaba decencia y un interés genuino por los demás. Los guardias, sin embargo, continuaron sus planes en voz baja. Close revisaba su teléfono repetidamente, y Helen captó lo suficiente como para comprender que se estaban coordinando con alguien más. «Su jefe ha llamado», dijo Franz en voz baja. «El jefe está esperando». Cuando Klaus respondió con algo sobre el dinero del seguro y el accidente, los peores temores de Helen se hicieron realidad. Durante su descanso, Helen salió a tomar aire, con las manos temblorosas, mientras encendía un cigarrillo, un hábito que había adquirido después del funeral de Robert y que nunca había logrado dejar. A través de la ventana, vio a David reírse de algo en su teléfono, probablemente un mensaje de texto de familiares o amigos. No tenía ni idea de que los hombres a los que pagaban para protegerlo estaban planeando su muerte. El peso moral la oprimía como una piedra. Ella solo era una camarera de un pequeño pueblo de Ohio, una abuela que se preocupaba por pagar el alquiler y por si su artritis empeoraría. ¿Qué tenía que ver ella en los asuntos de multimillonarios y hombres peligrosos? Pero entonces recordó a su Robert, como siempre decía que las personas buenas tenían que alzar la voz cuando veían que se cometía una injusticia, por muy aterrador que pareciera. Mientras los hombres se preparaban para marcharse, Helen vio que Klaus deslizaba un pequeño dispositivo bajo la taza de café de David. Algo diminuto y negro que parecía un dispositivo de rastreo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas al darse cuenta de que no eran solo palabras. Realmente iban a hacerle daño, probablemente antes de que acabara el día. El momento de la verdad llegó cuando David se levantó para pagar la cuenta. Sus guardias ya estaban fuera hablando rápidamente en alemán por sus teléfonos. Helen se acercó al mostrador, con la voz apenas un susurro. «Señor Chen», dijo, leyendo su nombre en la tarjeta de crédito. «Tengo que decirle algo importante. No se suba a ese coche. Si este momento le ha llegado al corazón, por favor, dele un me gusta al vídeo». David se volvió, y la confusión sustituyó a su anterior cordialidad. «Lo siento. ¿Qué ha dicho?» Los guardias volvían al interior. Habían terminado su conversación. Sus sonrisas profesionales sustituían a su anterior intensidad. A Helen se le secó la garganta cuando los guardias se acercaron. Pudo ver cómo la sospecha crecía en los ojos de Klaus al darse cuenta de su proximidad a David, pero había llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. «Por favor», le susurró con urgencia a David. «Hablo alemán. He oído lo que decían. Planean hacerte daño». La expresión de David pasó de la confusión a la preocupación. «¿De qué estás hablando?» Miró a sus guardias, que ahora estaban lo suficientemente cerca como para oír. Klaus dio un paso adelante con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «¿Hay algún problema?», preguntó Klaus, con un acento más pronunciado ahora que estaba concentrado. Helen sintió que su valor flaqueaba bajo su fría mirada. «Este hombre probablemente haya matado antes. Probablemente no dudaría en hacer daño a una vieja camarera que sabe demasiado». «No hay ningún problema», dijo David con cautela.
pero Helen podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza. Era un hombre de negocios de éxito, porque sabía leer a las personas, y algo en su expresión desesperada le estaba llegando. Señora, ¿nos disculpa un momento? Las manos de Helen temblaban mientras asentía con la cabeza y retrocedía hacia la cocina, pero se colocó en un lugar desde donde aún podía ver la mesa y observar lo que sucedía a continuación. Se le partió el corazón al pensar en su propia familia, en su hija Lisa y en su nieto Danny, que empezaría la universidad el año que viene. Si estos hombres decidían que ella era una amenaza, ¿irían también a por su familia? A través de la ventana de la cocina, vio a David conversando en voz baja con sus guardias. Close hacía gestos desdeñosos, probablemente descartando sus preocupaciones como divagaciones de una anciana confundida. Franz no dejaba de mirar su teléfono, claramente ansioso por seguir adelante con lo que habían planeado. Pero David no descartaba su advertencia. Helen podía verlo haciendo pregunta, presionando para obtener detalles sobre su ruta y su horario. Cuando las respuestas de Klaus parecieron frustrarlo, David tomó una decisión que sorprendió a todos. Se levantó y regresó al mostrador. Señora, dijo en voz baja, colocándose de manera que los guardias no pudieran oírlo. Dígame exactamente de lo que ha oído. Su voz transmitía de autoridad de un hombre que había aprendido a no ignorar sus instintos, que había sobrevivido en los negocios escuchando advertencias que otros podrían haber descartado. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? ¿A una situación en la que hablar te parecía peligroso, pero callar te parecía peor? Cuéntanoslo en los comentarios. Helen respiró hondo y tomó una decisión que la perseguiría en sus sueños durante semanas, pero que salvaría una vida. Dijeron que después de comer el coche, estaría listo. Ella susurró algo sobre que no había testigos, sobre que debía parecer natural y sobre el dinero del seguro. Vio cómo David palidecía al comprender las implicaciones. Pusieron algo debajo de tu taza de café. Añadió, pequeño y negro. Creo que es un rastreador. David apretó la mandíbula. Sin mirar a sus guardias, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Voy a llamar a mi jefe de seguridad, dijo en voz baja. Al verdadero. Estos hombres fueron contratados ayer por mi socio, Marcus Steinberg. Empezaba a tener dudas sobre Marcus. En fin. Sus dedos volaron sobre la pantalla del teléfono. Mi equipo de seguridad habitual sufrió un brote repentino de intoxicación alimentaria anoche. Debería haber sido mi primera pista. Klaus y Franz estaban inquietos, claramente deseosos de que David se marchara. Helen observó cómo David enviaba lo que parecía un mensaje de texto muy urgente, y luego regresaba tranquilamente a su mesa. Caballeros, dijo con fingida naturalidad. Solo necesito hacer una llamada rápida fuera, una emergencia de negocios. Deberíamos ir todos juntos, insistió Close, pero David negó con la cabeza. Denme 2 minutos, la señal es mejor junto al parquímetro. Salió al exterior con el teléfono ya pegado a la oreja. A través de la ventana, Helen lo vio hablando rápidamente con alguien. En cuestión de minutos, pudo ver coches de policía en la distancia acercándose sin sirenas. Fron los vio primero y llevó la mano a su chaqueta, pero Close lo agarró del brazo y negó ligeramente Kenny, con la cabeza. Eran lo suficientemente profesionales como para saber cuándo un trabajo se había torcido. Sin decirse nada, se levantaron y caminaron rápidamente hacia la salida trasera del restaurante. David regresó justo cuando los coches de policía se detuvieron en la entrada. Se han ido, dijo Helen, sorprendida por lo aliviada que se sentía. Bien, respondió David, porque el detective Morrison querrá escuchar tu declaración,
Hizo una pausa y miró a esta mujer corriente que lo había arriesgado todo para salvar a un desconocido. Mi jefe de seguridad, Marcus, ya está detenido. Parece que le debía mucho dinero a gente muy peligrosa, y mi póliza de seguro de vida era su solución. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores. Helen se dejó caer en un taburete cercano, con la adrenalina finalmente desapareciendo. No podía permitir que te hicieran daño, dijo simplemente. 3 meses después, Helen todavía se estaba acostumbrando a los cambios en su vida. El dinero de la recompensa que David había insistido en darle, a pesar de sus protestas, había eliminado sus preocupaciones económicas por primera vez en años. La matrícula universitaria de su nieto Di estaba asegurada e incluso había podido tomarse sus primeras vacaciones desde la muerte de Robert, pero el mayor cambio no era económico. David se había convertido en un habitual del Murphy's Diner, donde acudía todos los martes por la mañana para tomar café y charlar. Había adelgazado desde la muerte de su esposa, pero la mirada atormentada de sus ojos estaba siendo sustituida poco a poco por algo que parecía esperanza. Helen, dijo aquel martes en particular, deslizándose en su mesa habitual, «Tengo algo que decirte». Parecía nervioso, casi tímido, lo cual era inusual en un hombre que se dirigía habitualmente a salas de juntas llenas de ejecutivos. «¿Qué es, cariño?», preguntó Helen, rellenándole la taza de café con su habitual destreza. «Voy a crear una fundación para gente como tú, héroes cotidianos que alzan la voz cuando ven que se comete una injusticia». Sacó una carpeta repleta de documentos legales, la Fundación Helen Garrett para el Valor Cotidiano. Vamos a conceder subvenciones a personas que arriesgan su propia seguridad para ayudar a los demás. A Helen se le llenaron los ojos de lágrimas. «David, no tienes por qué hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo». La interrumpió con delicadeza. «Me salvaste la vida porque era lo correcto. No sabías quién era yo. No sabías si te creería. No sabías si esos hombres irían a por ti. Pero aún así alzaste la voz». Hizo una pausa y sus propios ojos se llenaron de lágrimas. «Mi esposa solía decir que las personas corrientes que hacen cosas extraordinarias son las que evitan que el mundo se desmorone. Tú demostraste que tenía razón». Los demás clientes del restaurante se habían quedado en silencio, intuyendo que algo especial estaba sucediendo. El anciano señor Patterson, que llevaba 15 años acudiendo cada mañana a tomar café y tarta, se secó los ojos con la servilleta. Betty Morrison, la esposa del detective, apretó el hombro de Helen al pasar junto a ella. «Hay una cosa más», dijo David, metiendo la mano en la chaqueta. Sacó una pequeña fotografía enmarcada en la que aparecía con una mujer asiática de mirada amable y sonrisa radiante. «Esta es mi esposa, Linda. En cierto modo, quería que la conocieras». Dejó la foto sobre la mesa. Entre ellos, «Le habría encantado tu valentía». Helen cogió la foto y observó el rostro de la mujer. «Parece que era maravillosa. Lo era. Y me enseñó que la mejor manera de honrar la memoria de alguien es seguir haciendo el bien en el mundo». David sonrió, la primera expresión verdaderamente tranquila que Helen había visto en su rostro. «Así que eso es lo que vamos a hacer». Mientras Helen miraba a su alrededor en la cafetería, a los rostros familiares, a las desgastadas cabinas de vinilo, al lugar donde una mañana de martes cualquiera había cambiado 2 vidas para siempre, sintió la presencia de Robert como una mano cálida sobre su hombro. Él habría estado orgulloso. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta
dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores. Gracias por acompañar a Helen y David en este viaje de valentía, bondad y el poder de defender lo que es correcto.